En la Navidad de 2025 mi prima me acusó falsamente y mi familia me desheredó, pero 10 años después mi familia finalmente se puso en contacto conmigo después de que ella admitiera la verdad. Crecí en un suburbio tranquilo de Ohio, el tipo de lugar donde el sonido más fuerte la mayoría de las tardes era una cortadora de césped o niños montando sus bicicletas hasta que se encendían las luces de la calle. Nuestra casa era un modesto dúplex de niveles con revestimiento beige y un porche que siempre necesitaba ser repintado, nada lujoso, pero era nuestro hogar, el tipo de lugar donde todos conocían a todos y tus asuntos eran asunto de los demás, te gustara o no. La mayoría de las mañanas me despertaba con el olor a café que salía de la cocina, mi padre ya vestido para el trabajo con su camisa abotonada, golpeando el periódico con el dedo mientras leía los titulares. Trabajaba como contador en una firma del centro, mismo escritorio durante 15 años, misma rutina cada mañana. Mi madre era enfermera en el hospital del condado, así que a menudo regresaba a casa alrededor de la misma hora en que yo me iba, con el uniforme arrugado y el cabello recogido en un moño desordenado. Me daba una sonrisa cansada, preguntaba si había desayunado y luego se iba directamente a la cama. Sus turnos eran brutales, 12 horas de pie, lidiando con pacientes que iban desde agradecidos hasta hostiles. Para cuando cumplí 20 años, mi vida era simple pero plena. Trabajaba a tiempo parcial en una ferretería cerca de la Ruta 23 mientras tomaba clases en el colegio comunitario cercano. Mi turno solía comenzar alrededor de las 2 de la tarde, lo que significaba que tenía las mañanas libres. Me despertaba, me hacía un tazón de cereal, a veces tostadas y me sentía ambicioso, y iba en bicicleta al campus. El trayecto tomaba unos 15 minutos, por calles del vecindario bordeadas de arces que se volvían de un rojo brillante en otoño. Las clases no eran nada sofisticadas, inglés básico, introducción a la sociología, matemáticas empresariales, el tipo de materias de educación general que todos tienen que soportar antes de elegir una especialidad, pero me gustaba el ritmo de tener un lugar a donde ir todos los días. No era el mejor estudiante, pero asistía, tomaba apuntes y entregaba las tareas a tiempo. Mis profesores apenas conocían mi nombre, lo cual me parecía bien, no estaba allí para impresionar, estaba allí para obtener los créditos y averiguar qué venía después. Después de clase, me detenía en la cafetería al otro lado de la calle para un relleno barato antes de ir a trabajar a la ferretería. El lugar se llamaba Anderson's Hardware, de propiedad familiar durante 3 generaciones, con pisos de madera que crujían y luces fluorescentes que zumbaban sobre nuestras cabezas. Conocía cada pasillo de memoria, pintura en el pasillo 3, plomería en el pasillo 7, artículos de temporada cerca del fondo. Reponía estantes, cortaba llaves, mezclaba pintura y ayudaba a los clientes a cargar bolsas de mantillo en los maleteros de sus autos. Algunos días se hacían eternos, especialmente las lentas tardes de los martes, cuando pasaba horas simplemente reorganizando la misma exhibición de tornillos, pero había una satisfacción al caminar a casa con los brazos adoloridos y polvo en los jeans, el tipo de cansancio que venía del trabajo real, no solo de estar sentado en un aula. El gerente de la tienda, un tipo llamado Mac, siempre bromeaba diciendo que probablemente podía dirigir el lugar con los ojos vendados, tenía más de 50 años, estaba quedándose calvo, con una barriga que sobresalía sobre el cinturón y una risa que resonaba por toda la tienda, me daba palmadas en la espalda cada vez que terminaba un gran proyecto, como reabastecer una sección entera o ayudar a un cliente difícil. No era ambicioso en ese entonces, pero me gustaba ser confiable, me gustaba saber que Mac confiaba en mí con las llaves del almacén, con abrir la tienda los fines de semana, con manejar la caja cuando salía a almorzar. Mis noches estaban llenas de pequeñas rutinas. Los lunes me reunía con un par de amigos para jugar baloncesto en el parque local, jugábamos hasta que se hacía demasiado oscuro para ver el aro, luego nos sentábamos en las gradas hablando de nada, trabajo, estudios, que chicas del campus estaban solteras, si alguna vez nos iríamos de Ohio, las cosas típicas de las que hablan los chicos de 20 años cuando matan el tiempo. Los viernes solía ver a mi novia Ashley, llevábamos juntos alrededor de 1 año y medio en ese momento. Ella trabajaba en un salón cortando cabello y escuchando los problemas de la gente todo el día, lo que significaba que para cuando la recogía solo quería relajarse. Íbamos por hamburguesas a un restaurante al borde del pueblo, de esos con cabinas de vinilo rojo y una rocola que todavía reproducía discos de verdad, luego veíamos una película en el cine de $5, un lugar antiguo con pisos pegajosos y asientos que crujían cuando te sentabas. A veces conducíamos hasta el lago después y estacionábamos junto al agua, hablando hasta que su teléfono vibraba con un mensaje de su madre preguntando cuándo volvería a casa, nada serio, nada dramático, solo la comodidad fácil de estar con alguien que te entendía. Los sábados eran para dormir hasta tarde, me despertaba alrededor del mediodía, me hacía un sándwich, veía el partido que estuviera en la televisión y a veces trasteaba con mi coche en la entrada, cambiando el aceite o reemplazando las pastillas de freno. Mi padre me enseñó la mayor parte de lo que sabía sobre autos, parado sobre mi hombro en el garaje cuando era adolescente, pasándome herramientas y explicándome qué hacía cada pieza, esas lecciones se quedaron conmigo.
Y los domingos eran días de familia sin falta, mi madre preparaba una gran comida, chili en otoño con pan de maíz al lado, pollo asado en invierno con puré de papas y salsa, espaguetis en verano porque hacía demasiado calor para encender el horno para cualquier otra cosa, y mi padre servía té dulce en vasos desparejados que habíamos reunido a lo largo de los años de varios restaurantes y estaciones de servicio. Mi hermana llegaba con su novio, un tipo llamado Craig que trabajaba en seguros y hablaba demasiado sobre golf, y mis primos a menudo venían, llenando la casa de charla. Las risas y el golpeteo de los platos que se iban pasando alrededor de la mesa. En ese entonces no pensaba mucho en ello, pero esas cenas eran el ancla de mi semana, la única constante en una vida que por lo demás sentía como si simplemente flotara de un día al siguiente. Discutíamos sobre fútbol, Ohio State contra Michigan, sobre si los Browns alguna vez ganarían otro Super Bowl, nos molestábamos unos a otros por las calificaciones o los trabajos, por quien estaba subiendo de peso o perdiendo cabello, y jugábamos a las cartas después del postre, casi siempre Uche, mi padre y yo contra mi madre y mi hermana, con monedas apiladas sobre la mesa como apuesta. A veces ayudaba a mi padre a arreglar algo en el garaje después, una bisagra que chirriaba, un estante suelto, un cajón atascado, me pasaba las herramientas y me explicaba lo que había que hacer, con una voz paciente y firme, y cuando terminábamos me daba una palmada en el hombro diciendo que tenía buenas manos, que podría ganarme la vida con eso si quisiera. Mirando hacia atrás, esos momentos se sentían permanentes, como si siempre fueran a estar ahí, como si las cenas de los domingos y los proyectos en el garaje y el sonido de mi familia riendo sobre las cartas fueran cosas con las que podría contar para siempre. La vida no era perfecta, casi siempre estaba sin dinero, estresado por los exámenes y llevando constantemente mi onda destartalado al taller, pero era estable y predecible. Tenía gente que estaba ahí para mí, tenía planes, por pequeños que fueran, y la tranquilidad de saber que cuando llegara el domingo habría un plato de comida esperándome en la mesa familiar. No me di cuenta de lo frágil que era esa normalidad en ese momento, se sentía como algo con lo que siempre podría contar, como el ritmo de las estaciones o el zumbido de las cigarras en verano, pero solo hizo falta una mentira, una frase dicha en el momento equivocado, para arrancarlo todo de raíz. La Navidad siempre había sido la fiesta más grande para mi familia, más grande que Acción de Gracias, más grande que el 4 de julio, era el único día del año en que todos aparecían, sin excusas. Ese año nos reunimos en la casa de mis padres como de costumbre. Llegué alrededor de las 10 de la mañana para ayudar con los preparativos, la cocina olía a jamón glaseado con miel y papas asadas, y cada encimera estaba cubierta de galletas y bandejas de comida. Mi madre había estado cocinando desde la noche anterior, con el delantal espolvoreado de harina y las manos moviéndose constantemente entre la estufa y la tabla de cortar. Pasé la mañana ayudando a mi padre a sacar sillas plegables del sótano y a montar la mesa extra en la sala. Tuvimos que empujar el sofá contra la pared para hacer espacio, moviendo la mesa de centro al pasillo. Mi padre se quejaba de la espalda todo el tiempo, gruñendo mientras levantaba cada silla, pero sonreía, le encantaba esto, el caos, el ruido, la sensación de la casa llena. Para el mediodía la casa estaba abarrotada. Mi tía y mi tío llegaron primero, cargando una fuente envuelta en papel de aluminio, mis abuelos llegaron después, mi abuelo avanzando lentamente con su bastón y mi abuela preocupándose por si el pavo estaría seco. Mi hermana apareció con Craig, que enseguida empezó a arreglar las luces del árbol de Navidad que se habían apagado, y luego llegaron los primos, un puñado de ellos, con edades que iban desde adolescentes hasta jóvenes de veintitantos, incluida Jessica, que era un par de años menor que yo. La había conocido toda mi vida, habíamos crecido juntos, jugado a la mancha en el patio trasero cuando éramos niños, nos sentábamos uno al lado del otro en las cenas festivas. Era familia, nada más y nada menos. Apenas le presté atención ese día, para ser sincero. Ayudó a mi madre en la cocina un rato y luego se sentó en la sala con los primos más jóvenes a ver alguna película navideña por cable. El día en sí se sentía normal, cómodo. Corté el jamón junto a mi padre, los dos. De pie en la encimera con cuchillos de trinchar, tratando de sacar rebanadas parejas, mientras mi madre rondaba detrás diciendo que no tan gruesas. Llevé platos de comida a la mesa, haciendo varios viajes de la cocina al comedor, y ayudé a mi madre a mantener la salsa caliente en la estufa, removiéndola de vez en cuando para que no se quemara. Después de la cena, los niños se amontonaron en la sala de estar para abrir regalos, mientras los adultos se quedaban con el café. Podía oírlos desde la cocina, a mis tíos hablando de quién había recibido los mejores regalos, a mi abuelo contando alguna historia sobre la Navidad en los años 50 que todos habían escuchado 100 veces antes. Pasé la mayor parte de la noche apilando platos sucios, cargando el lavavajillas y robando galletas de Navidad, primero las de azúcar, luego las de jengibre y después un par de chispas de chocolate. Mi madre me pilló en el tercer puñado y me apartó la mano riendo, diciendo que me iba a enfermar, pero de todos modos me envolvió un plato de galletas para que me lo llevara a casa. Nada parecía fuera de lo normal, era solo otra Navidad ruidosa, caótica, llena de personas que había conocido toda mi vida.
Para cuando todos se fueron alrededor de las 9 de la noche, yo estaba agotado, ayudé a mis padres a limpiar, metí las sobras en recipientes de plástico y conduje a casa con un plato de jamón y relleno que mi madre insistió en que me llevara. Me fui a la cama esa noche sin pensar en nada más que en si tenía clase al día siguiente y en si recordaría pedirle a Mac libre el fin de semana festivo. Nunca se me ocurrió que en 2 días toda mi vida se vendría abajo. No fue hasta 2 días después que todo se resquebrajó. Estaba acomodando latas de pintura en la ferretería cuando mi teléfono vibró con una docena de llamadas perdidas de mi madre. Había estado en el cuarto de atrás organizando inventario, con el teléfono en silencio en el bolsillo, y cuando por fin salí afuera para mi descanso y vi todas las notificaciones. Se me hundió el estómago, nadie llama tantas veces a menos que haya pasado algo malo, alguien murió, alguien resultó herido, eso fue lo que pensé mientras le devolvía la llamada, de pie en el estacionamiento junto al contenedor de basura, con las manos ya temblando cuando contestó. Su voz era cortante, casi en pánico, ese tipo de voz que te atraviesa antes incluso de que las palabras se registren. Me dijo que Jessica había dicho que yo la toqué de manera inapropiada durante la Navidad. Las palabras salieron de golpe, como si las hubiera estado conteniendo y ya no pudiera guardárselas más. Dijo que Jessica se lo había contado a sus padres, que se lo habían contado a los míos, quienes habían convocado una reunión familiar para decidir qué hacer. Todos estaban alterados, todos estaban enojados y todos querían respuestas. Me quedé allí parado en el aire helado de diciembre, con clientes pasando a mi lado con carritos de compras, el teléfono aún pegado a mi oído, incapaz de formar palabras. No podía procesar lo que acababa de decir, mi cerebro se negaba a alcanzarlo, el mundo se sentía como si se hubiera inclinado de lado y yo estuviera deslizándome. Mi primer instinto fue conducir directamente a la casa de Jessica para confrontarla, para exigirle que se retractara, pero cuando intenté llamarla no contestó, mis mensajes quedaron sin leer. Luego llamé a mi padre, atendió al primer timbrazo, pero su tono era seco, formal. Dijo que necesitaba mantenerme alejado de los eventos familiares por el momento, que necesitaban tiempo para procesarlo todo. Le dije que no era verdad, que no había pasado nada. No respondió de inmediato y cuando por fin habló solo dijo que hablaríamos más tarde y luego colgó. Las consecuencias fueron inmediatas. Para el final de ese día mi hermana me había eliminado de sus redes sociales, mi tía me dejó un mensaje de voz diciéndome que buscara ayuda. En el trabajo Mac me llamó a su oficina y dijo que había escuchado rumores, no dijo qué tipo de rumores, pero su expresión dejó claro que pensaba que lo mejor era que me tomara un tiempo libre. Para el final de la semana ya no aparecía en el horario. Luego se enteraron los padres de Ashley, no sé cómo, pero la información viajaba rápido en un pueblo pequeño. En pocos días apareció en mi apartamento, llorosa pero firme, diciendo que no podía verme más. Intenté explicarle, intenté decirle que no había pasado nada, pero ella solo negó con la cabeza y se fue. Esa fue la última vez que la vi. Empaqué lo poco que tenía y dejé la casa de mis padres ese fin de semana. Me presenté el sábado por la mañana, mi auto estacionado en la entrada junto a la camioneta de mi padre. La casa se veía igual que siempre, el mismo revestimiento beige, el mismo porche que necesitaba pintura, la misma planta en maceta junto a la puerta principal que mi madre regaba día por medio, pero cruzar esa puerta se sentía diferente, como si estuviera invadiendo un lugar que solía ser mío. Mi padre se quedó junto a la puerta mientras llevaba cajas al coche, sin decir una palabra, sostuvo la puerta abierta y me observó hacer viaje tras viaje desde mi antiguo dormitorio hasta la entrada, cargando cajas de ropa, libros y cosas al azar que había acumulado durante más de 20 años viviendo allí. No se ofreció a ayudar, no preguntó a dónde iba, solo se quedó allí con los brazos cruzados, la mandíbula tensa y los ojos fijos en algún punto más allá de mi hombro. Quise decir algo, quise defenderme una vez más, pero las palabras no salieron, ¿para qué? Ya había tomado su decisión. Mi madre intentó abrazarme antes de que me fuera. Salió al porche cuando estaba cargando la última caja, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Extendió las manos y empezó a rodearme con los brazos, luego se detuvo a medio camino, como si no estuviera segura de si debía hacerlo, como si tocarme pudiera contaminarla. Me quedé allí inmóvil, con los brazos a los costados, viéndola luchar con la decisión de abrazar a su propio hijo. Al final solo me apretó el hombro y dijo que me cuidara, eso fue todo. Ningún te quiero, ningún ya lo resolveremos, solo una palmada en el hombro y una despedida genérica, como la que le darías a un vecino que se muda a otra parte de la ciudad. Nadie me pidió una explicación, nadie me dio la oportunidad de defenderme, nadie me sentó y dijo cuéntanos tu versión, simplemente me dejaron ir como si fuera un problema del que estaban aliviados de deshacerse. Me alejé de esa casa conduciendo con todo lo que poseía metido en el asiento trasero de mi Honda, viéndola encogerse en el espejo retrovisor hasta que desapareció al doblar una esquina, y eso fue todo. 20 años de mi vida borrados en un solo fin de semana. Encontré un apartamento barato de un dormitorio cerca de la autopista, el tipo de lugar donde el pasillo olía a cigarrillos y las luces del cuarto de lavado parpadeaban.
Compré un colchón en Craigslist y lo puse en el suelo, la mayoría de mis pertenencias cabían en 2 cajas, ropa, algunos libros y unos pocos platos. La primera noche allí me senté sobre el colchón rodeado de cajas medio vacías, desplazándome por el teléfono, los mensajes que envié a mi familia quedaron sin leer, mis llamadas a Jessica iban directo al buzón de voz. El silencio era peor que los gritos, era como si me hubieran borrado de sus vidas en cuestión de días. En el trabajo nunca recuperé mis horas, Mac dejó de devolverme las llamadas y para enero estaba tomando turnos nocturnos en una gasolinera para pagar el alquiler. Me quedaba detrás del mostrador, bajo luces fluorescentes zumbantes, viendo a extraños entrar y salir, preguntándome cómo todo mi mundo se había derrumbado tan rápido. Todo lo que había hecho falta fue una sola frase de Jessica y mi familia le creyó al instante. La vida en ese apartamento pronto se redujo a un patrón de supervivencia, las paredes eran lo suficientemente delgadas como para oír a la pareja de al lado discutir hasta entrada la noche, sus voces amortiguadas pero afiladas, y mis mañanas se desdibujaban hasta convertirse en tardes. La mayoría de los días no me molestaba en poner una alarma, para cuando me arrastraba fuera de la cama, el sol ya estaba bajo. Me ponía la misma sudadera, calentaba en el microondas fideos sobrantes y salía para otro turno nocturno en la gasolinera. La gasolinera estaba en la esquina de una intersección muy transitada, con su letrero de neón zumbando constantemente. Trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana, un turno que nadie más quería. Reponía los refrigeradores, trapeaba pisos pegajosos y cobraba a clientes que apenas me miraban a los ojos. Los habituales eran una mezcla de camioneros, insomnes y estudiantes universitarios que entraban tambaleándose por cigarrillos y bebidas energéticas. Algunas noches salía a vaciar los botes de basura y me quedaba mirando la interminable fila de faros en la autopista, preguntándome cuántas de esas personas tenían hogares a los que regresar, familias esperándolos. Yo ya no tenía eso, tenía un colchón en el suelo y un teléfono lleno de mensajes sin respuesta. El dinero era escaso, mi sueldo apenas cubría el alquiler y la comida. Dejé de salir con amigos porque no podía permitírmelo y, uno por uno, dejaron de llamar. Ashley me bloqueó en todo. Mi coche se averió 2 veces ese invierno y, cuando no pude pagar las reparaciones, lo vendí como chatarra y empecé a ir caminando al trabajo, 2 millas por trayecto, bajo la nieve y en la oscuridad. La comida se convirtió en lo que pudiera conseguir, sopa barata enlatada, pizza congelada, cereal en oferta. Mantenía la calefacción baja para ahorrar dinero, dormía bajo 3 mantas y me ponía 2 sudaderas para acostarme. El apartamento se sentía menos como un hogar y más como un búnker. Pegué mantas sobre las ventanas para bloquear las luces de la calle y dejé que los platos se acumularan en el fregadero hasta que no quedaba ninguno limpio. La ropa sucia se amontonaba en la esquina hasta que usaba la misma ropa durante días. Los únicos sonidos dentro eran el zumbido del refrigerador y el ocasional traqueteo de las tuberías de la calefacción. A veces, cuando el silencio se volvía demasiado pesado, caminaba hasta el diner abierto las 24 horas a 2 cuadras. Me sentaba en una cabina con una taza de café sin fondo, fingiendo leer un periódico mientras observaba a familias y parejas entrar y salir. Las meseras aprendieron mi nombre y dejaron de preguntar si quería postre, nunca lo quería. Solo me quedaba allí, sosteniendo café tibio, viendo a la gente reír y hablar como si sus vidas fueran normales, como si no lo hubieran perdido todo en una sola llamada telefónica. Las fiestas pasaron desapercibidas. En la víspera de Año Nuevo trabajé el turno de la gasolinera mientras la nieve caía afuera. Los clientes entraban con bufandas, comprando champán y suministros para fiestas, hablando de celebraciones y propósitos. Yo les vendía gasolina y bocadillos y luego volvía a barrer sal del suelo. A medianoche fiché la salida y regresé a casa solo, arrastrando los pies por la nieve. Llegó y se fue el Año Nuevo, luego San Valentín, luego Pascua, cada semana se desangraba en la siguiente. Despertar tarde, caminar al trabajo, limpiar, reponer, cobrar a clientes, caminar de regreso, comer algo de una lata, dormir. No había espacio para la esperanza ni para planes, solo la rutina y el peso de haber sido cortado de la vida que solía conocer. Durante casi 3 años eso fue todo lo que hubo. El punto de inflexión llegó casi por accidente. Una mañana, después de otro largo turno en la gasolinera, vi un volante pegado en la parada de autobús de un almacén, se buscaba personal a tiempo completo, beneficios después de 90 días, postularse dentro. Por impulso tomé el autobús al otro lado de la ciudad y llené la solicitud. El lugar era enorme, un centro de distribución que manejaba envíos para medio estado, montacargas yendo y viniendo, palés apilados a 3 pisos de altura, el pitido constante de los escáneres y el zumbido de las cintas transportadoras. No esperaba que saliera nada de eso. Había solicitado en docenas de lugares a lo largo de los años y nunca recibí respuesta, pero una semana después recibí una llamada, querían que empezara el lunes. Me presenté a las 6 de la mañana ese primer día, de pie en un muelle de carga con una docena de otros nuevos empleados, botas con punta de acero en los pies, un chaleco de neón ajustado al pecho y una carpeta en la mano con protocolos de seguridad que apenas entendía.
El supervisor, un tipo llamado Tom con antebrazos como troncos de árbol, nos explicó lo básico, cómo operar una transpaleta, dónde fichar entrada y salida, qué zonas estaban prohibidas, qué hacer si veías un derrame. Luego nos envió a nuestros puestos y nos dijo que nos pusiéramos a trabajar. El trabajo fue brutal al principio, turnos de 12 horas, moviendo palés que pesaban cientos de libras, operando montacargas que requerían una precisión que aún no tenía, cargando cajas lo suficientemente pesadas como para dejarme los brazos temblando. Cargaba camiones hasta que la espalda me gritaba, descargaba envíos hasta que las piernas cedían, clasificaba paquetes hasta que las manos se me acalambraban. La primera semana apenas podía moverme, para cuando llegaba a casa me quitaba las botas, me desplomaba sobre el colchón y me quedaba dormido completamente vestido. Pero por primera vez en años sentí que mi cuerpo trabajaba para algo. Llegaba a casa exhausto hasta los huesos y caía sobre el colchón sin necesitar nada para dormirme, el agotamiento se encargaba de eso. Los sueldos constantes significaban que por fin podía permitirme comprar comida que no fuera solo pizza congelada. Empecé a comprar pollo, verduras, arroz a granel, incluso una arrocera barata de la tienda de segunda mano. Cocinar comidas sencillas llenó mis noches de un propósito que no había sentido en mucho tiempo. Era algo pequeño, pero importaba. Me estaba alimentando con comida real, cuidándome, planificando comidas, haciendo la compra con una lista, cocinando lo suficiente para tener sobras para el día siguiente. Eso no había pasado en años. En la gasolinera simplemente agarraba lo que fuera rápido y barato, pero ahora tenía energía para cocinar, una razón para comer algo que no fuera sopa de una lata. Con dinero entrando, compré una bicicleta de segunda mano en una venta de garaje, $20 por una bicicleta de montaña oxidada con las llantas desinfladas. Gasté otros $10 en la tienda de bicicletas para ponerla a punto, cambié las llantas, aceité la cadena y luego empecé a usarla para ir al trabajo. Al principio era solo una forma de ahorrar en el pasaje del autobús, $3 al día se acumulaban a lo largo de un mes, pero pronto me encontré pedaleando más lejos después de los turnos, explorando calles laterales que nunca había notado antes, sudando bajo la sudadera mientras el sol iluminaba el horizonte, sintiendo cómo me ardían los pulmones al subir colinas por las que antes pasaba conduciendo. El ritmo del pedaleo se convirtió en su propia forma de terapia, me ardían las piernas, me dolían los pulmones, pero la mente se quedaba en silencio y, por primera vez desde la acusación, sentí algo cercano a la paz. Por esa época conocí a una gata callejera que rondaba cerca de los contenedores detrás de mi edificio, era una cosa gris y desaliñada con una oreja rota, un ojo que se veía turbio como si hubiera estado en una pelea y costillas que se podían contar a través de su pelaje enmarañado. Flaca pero terca, siseaba si te acercabas demasiado, pero al principio nunca huía. Empecé dejando restos de pollo fuera de la puerta, sobras de la cena, trozos de atún enlatado, lo que tuviera. En una semana estaba esperándome en los escalones todas las tardes cuando llegaba a casa, sentada allí como si fuera la dueña del lugar, con la cola enrollada alrededor de las patas, observándome con esos ojos desparejos. Al final la llevé adentro, compré una caja de arena en la tienda de $1, una bolsa de comida para gatos y un cuenco de plástico barato para el agua. La llamé Shadow porque me seguía a todas partes, caminando detrás de mí de habitación en habitación, acurrucándose donde quiera que yo me sentara. Por primera vez en años tenía algo esperándome en casa, un ser vivo que dependía de mí. Alimentarla, cepillar su pelaje con un cepillo viejo que encontré debajo del fregadero, verla enroscarse sobre la manta a los pies de mi cama me dio una rutina que no era solo sobrevivir, se trataba de cuidar de algo y, de una manera extraña, me hizo empezar a preocuparme por mí mismo otra vez. También empecé a escribir, no cosas grandes ni dramáticas, solo un cuaderno que compré en el supermercado, tapa azul con líneas dentro, 70 páginas por $1.50. Me sentaba en la mesa de la cocina después de cenar y anotaba lo que hacía cada día, lo que comía, lo que veía en el paseo en bicicleta de regreso a casa, conversaciones que había tenido en el trabajo, cosas que Shadow hacía que me hacían reír. Llenar páginas se volvió adictivo, algunas noches me quedaba allí con el bolígrafo raspando el papel hasta que se me acalambraban las manos, hasta haber llenado 5 o 6 páginas sin darme cuenta de cuánto tiempo había pasado. No era exactamente terapia, pero me daba una sensación de control, como si estuviera documentando pruebas de que existía, de que mi vida avanzaba, incluso si nadie más lo sabía o le importaba. Con el tiempo puse mi vida en orden, dejé de permitir que los platos se acumularan en el fregadero, empecé a lavar la ropa todos los domingos en lugar de esperar a quedarme sin ropa limpia, aspiraba la alfombra una vez a la semana, fregaba el baño y mantenía despejada la encimera de la cocina. Mi apartamento seguía siendo pequeño y descuidado, el papel tapiz despegándose en las esquinas, la alfombra manchada por inquilinos anteriores, la calefacción todavía poco fiable, pero compré una base de cama adecuada en una tienda de segunda mano, un pequeño escritorio donde sentarme a escribir y una estantería que llené con libros de la biblioteca, que sacaba y realmente leía. Mantenía los platos limpios, la basura sacada y el suelo barrido por primera vez desde la acusación. MySpace se sentía como un hogar. Todavía había noches en las que pensaba en el pasado,
cuando los recuerdos de las cenas familiares o la risa de Ashley me hacían doler el pecho, cuando me quedaba en la cama mirando el techo preguntándome cómo habría sido mi vida si Jessica nunca hubiera mentido, pero la mayoría de las veces me concentraba en el presente, la sensación del pelaje de Shadow bajo mi mano, el vapor subiendo de una olla de arroz, el ritmo de pedalear por una calle vacía antes del amanecer, la satisfacción de un sueldo que cubría mis cuentas con algo de dinero sobrante, cosas pequeñas, cosas normales que daba por sentadas a los 20 años pero que ahora se sentían como lujos. No me di cuenta entonces, pero estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Para cuando habían pasado 3 años, había construido algo pequeño pero sólido, un trabajo que pagaba las cuentas, una rutina que me mantenía con los pies en la tierra, una gata que me esperaba en la puerta. No era la vida que había imaginado a los 20, pero era mía y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía manejar lo que viniera después. Me equivoqué. Ocurrió un miércoles por la noche, justo cuando estaba terminando un turno tardío en el almacén. Estaba en la sala de descanso, quitándome los guantes y desatándome las botas, cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Normalmente lo habría ignorado, pero algo me hizo deslizar para contestar. Hola, dije. Hubo una pausa y luego una voz que no había escuchado en casi una década, mi madre. Habló suavemente, casi con cautela, preguntando si realmente era yo. Se me secó la garganta, no había oído su voz desde el día en que saqué cajas de su casa, con los brazos a medio levantar como si quisiera abrazarme pero no pudiera. Ahora me llamaba como si no hubiera pasado el tiempo. Escuché mientras tropezaba con las palabras, mi prima Jessica había confesado en una reunión familiar, se había derrumbado y admitido que había mentido todos esos años atrás. Nunca había ocurrido ningún incidente. Dijo que había estado celosa, enfadada y que en un momento de rencor había contado la historia que me destruyó. La voz de mi madre se quebró mientras explicaba que Jessica estaba pasando por algo en ese entonces, algún problema personal del que nunca habló con nadie, y que por razones que nadie entendía del todo había decidido desquitarse conmigo. Había inventado la historia, se había aferrado a ella durante años y me había dejado cargar con las consecuencias, y ahora, después de casi una década, finalmente había admitido la verdad. No dije mucho por teléfono, mi madre llenó el silencio, diciéndome cuánto lo sentía, cuánto lamentaban no haber estado de mi lado, como deberían haber escuchado, deberían haberme creído. Preguntó si podíamos vernos, si podíamos empezar de nuevo. Terminé la llamada con un frío lo pensaré y guardé el teléfono en el bolsillo. Me temblaban las manos mientras recogía mi bolsa de equipo y salía al aire nocturno. Volví a casa en bicicleta aturdido, las farolas difuminándose a mi paso. Cuando llegué a mi apartamento, Shadow me recibió en la puerta, ronroneando y frotándose contra mis piernas. La alimenté y luego me senté en la mesa de la cocina mirando la pared. Los días siguientes se mezclaron entre sí, pero los efectos en cadena fueron inmediatos. Mi hermana me envió un mensaje largo disculpándose y rogándome que llamara, mi padre dejó un mensaje de voz, su voz firme pero quebrada en los bordes, pidiéndome que pasara a cenar. Incluso mi tía se puso en contacto por redes sociales diciendo que se avergonzaba de cómo habían salido las cosas. En el trabajo me descubrí moviéndome más despacio, distraído, se me caían cajas, olvidaba registrar envíos, mi jefe lo notó y me preguntó si todo estaba bien, yo solo me encogí de hombros y dije que estaba cansado. En casa, Shadow caminó sobre mi regazo mientras yo me sentaba en la mesa de la cocina desplazándome por los mensajes. Parte de mí quería borrarlos todos y mantener mi vida como estaba, tranquila, estable, mía. Otra parte de mí quería responder, volver a ver sus caras, sentarme en una mesa que alguna vez se sintió como el centro de mi mundo. Pero no me apresuré a decidir. En su lugar me aferré a mis rutinas, iba en bicicleta al trabajo, cocinaba, escribía en mi diario, pero el pasado se había abierto paso de nuevo, por mucho que intentara mantenerlo a raya. Cada vez que mi teléfono vibraba se me apretaba el pecho, cada vez que pasaba por el viejo vecindario en bicicleta me encontraba disminuyendo la velocidad, mirando las casas, preguntándome si alguna de esas personas sabía lo que había pasado, si recordaban al chico que fue acusado y apartado, si les importaba. Una noche pasé frente al diner que solía frecuentar durante mis años más bajos y, a través de la ventana, vi a una familia apiñada en una cabina, riendo sobre platos de papas fritas. Me quedé paralizado en la acera al darme cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que había tenido ese tipo de pertenencia. Por primera vez en años, la idea de volver no se sentía imposible, pero tampoco se sentía segura. Una semana después de la primera llamada encontré un sobre deslizado debajo de la puerta de mi apartamento, dentro había una carta escrita a mano de mis padres. La letra en bloques de mi padre llenaba la primera página, la cursiva de mi madre la segunda. Decían que me querían en casa para la cena del domingo, como antes, mi madre enumeraba el menú, pollo asado, puré de papas, judías verdes, pastel, como si pensara que los detalles familiares podrían tender un puente sobre 10 años perdidos. Escribió sobre los hijos de mi hermana, sobre cómo les encantaría conocerme, sobre cuánto había cambiado todo y cuánto me habían echado de menos. La carta de mi padre era más corta, decía que lo sentía, que debería haberme creído,
que quería otra oportunidad para ser mi padre. Me quedé con la carta sobre la mesa y la dejé allí durante días. Cada vez que pasaba, Sadou manoseaba la esquina como si percibiera mi vacilación. No sabía qué hacer. Parte de mí quería arrugarla y tirarla, seguir viviendo la vida que había construido sin ellos, pero otra parte de mí, la que aún recordaba las cenas de los domingos y la mano de mi padre sobre mi hombro, quería intentarlo. El sábado siguiente me subí a mi coche, había ahorrado lo suficiente para comprar un sedán usado unos meses antes, nada lujoso pero funcionaba. Me dije a mí mismo que solo iba por la compra, pero la carretera me llevó por mi antiguo vecindario, frente a la casa de mis padres, casi el mismo revestimiento beige, la luz del porche encendida, una corona en la puerta, un par de coches nuevos en la entrada. Durante 20 minutos di vueltas a la manzana, reduciendo la velocidad cada vez que pasaba, mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Finalmente me metí en una gasolinera y me quedé sentado allí, mirando la bomba, hasta que el sol se hundió por debajo de los tejados, luego di la vuelta y conduje a casa. Los mensajes no se detuvieron. Mi hermana enviaba fotos de sus hijos que nunca había conocido, mi tía mandó una invitación a una barbacoa familiar, incluso mi prima Jessica me escribió un correo electrónico, frases cortas y temblorosas con disculpas, diciendo que no esperaba perdón pero que quería que supiera que estaba en terapia y tratando de cambiar. Lo leí una vez y luego lo borré sin responder. Mientras tanto, mis rutinas me mantenían con los pies en la tierra. Me despertaba temprano, iba en bicicleta al almacén, cocinaba la cena, escribía en mi diario, pero ahora todo se sentía más pesado, como si cada acción llevara un signo de interrogación. ¿Estaba construyendo un futuro o solo huyendo del pasado? Una noche extendí ropa limpia sobre la cama, planeando conducir de vuelta para esa cena del domingo. Sadou se sentó sobre la camisa doblada, mirándome con los ojos bien abiertos. Me quedé allí mucho tiempo, dividido entre levantarla e irme por la puerta o guardar todo de nuevo en el cajón y quedarme donde estaba. Al final no hice ninguna de las dos cosas, dejé la ropa allí intacta y me senté en el escritorio, escribiendo todo lo que había hecho ese día. Desperté, monté en bicicleta, descargué camión, cociné arroz, alimenté a Sadou, acciones normales y seguras, pero me temblaban las manos mientras escribía porque sabía que la decisión estaba esperando. Por ahora voy a seguir despertándome, seguir yendo en bicicleta al trabajo, seguir alimentando a Sadou, seguir escribiendo en mi diario, seguir viviendo mi vida de la manera en que he aprendido a vivirla, y cuando llegue el momento de tomar una decisión la tomaré, pero no hoy. Hoy solo voy a terminar esta taza de café, cerrar mi diario e irme a la cama. Mañana lo haré todo otra vez, y al día siguiente, hasta que averigüe qué quiero, hasta que esté listo, hasta que la ira se desvanezca lo suficiente como para ver con claridad. Y quizá algún día cruce esa puerta, o quizá no, pero de cualquier manera estaré bien, porque ya he hecho la parte más difícil, sobreviví. Si disfrutaste este video, por favor pulsa el botón de suscribirte, realmente ayuda al canal y nos ayuda a traerte más y mejores historias. Gracias.